En la sección de economía, amigos, hoy conversamos con el economista Pedro Palma a propósito del incremento en el tipo de cambio considerable que hemos experimentado en las últimas semanas. 29% es el alza del tipo de cambio oficial en la última semana. ¿Qué ha llevado a este repunte en los últimos 8 días? Bueno, como veníamos comentando del segmento anterior, ha habido una reducción notable de la oferta de dólares porque la exportación de petróleo se ha venido al piso, entre otras cosas, digamos, estimulado también por las sanciones impuestas en los Estados Unidos que impide que los norteamericanos puedan seguir importando petróleo venezolano. Todo eso ha hecho que la oferta de dólares se haya venido al piso, pero ¿qué pasaba? Que a pesar de que hayan pocos dólares, no aumentaba el precio, que no habían bolívares con qué comprar esos dólares. Sin embargo, eso no era sostenible en el tiempo. Todo el mundo sabía que ese estancamiento en el precio y eso entonces reventó en el momento en que empresas públicas, fundamentalmente PDVSA, hizo una serie de pagos a sus proveedores en bolívares. Esos bolívares, al entrar a la economía, generaron una mayor liquidez, una mayor disponibilidad de liquidez que se canalizó a la compra de dólares, y eso es lo que explica en buena medida por qué el tipo de cambio, por qué el precio del dólar se ha disparado últimamente. Ahora, ¿este ritmo va a mantenerse o podría considerarse coyuntural ante estos pagos y esta cantidad de dinero en circulación de los últimos días? Mira, es muy difícil decir exactamente si se va a mantener con la misma intensidad, pero yo sí creo que debe mantenerse el incremento del precio en la divisa, simplemente porque la divisa ha estado tremendamente subvaluada. El precio del dólar, como decíamos en el segmento anterior, se ha rezagado muchísimo al incremento del precio de los demás bienes y servicios. Y por lo tanto lo que estamos viendo es en cierto modo una sinceración del precio de ese dólar que estaba artificialmente barato. Y por lo tanto lo que muy probablemente continuemos viendo es que continúe ese proceso de aumento en el precio del dólar, entre otras cosas, porque las perspectivas de la generación de dólares en la economía son muy escasas. ¿De dónde van a salir los dólares para alimentar el mercado cuando estamos con unas exportaciones petroleras tan sumamente precarias? ¿Y qué proyecciones podríamos tener de la hiperinflación? Vemos como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, ajustó su pronóstico de 10 millones por ciento para el cierre de año a menos de 1 millón por ciento para el cierre de este año. Las mismas firmas privadas, Ecoanalítica, ha hecho también un ajuste en este sentido, pero el dólar se acelera y sabemos que eso tiene un impacto sobre los precios. Hasta hace algunas semanas había un incremento del costo de la vida en dólares como consecuencia de que la hiperinflación iba más rápido que la devaluación. ¿Qué podemos esperar en las próximas semanas? Bueno, sin duda alguna, como en el primer semestre del año lo que hemos visto es una desaceleración de la presión inflacionaria que llevó a esa revisión de las expectativas inflacionarias para todo el año, es muy probable que en lo que resta del segundo semestre lo que veamos sea un repunte del fenómeno inflacionario por el encarecimiento de la divisa, que va a tener implicaciones obviamente de incremento en los precios. Y muy probablemente esa hiperinflación o esa inflación se va a acelerar, va a incrementarse en la segunda mitad del año. Es lo que es lógico prever. Eso obviamente pues afectará sin duda alguna a toda la población, porque la población ni remotamente ve incrementados sus ingresos en bolívares, su capacidad de compra, y por lo tanto esa aceleración de la hiperinflación lo que va a hacer es restringir aún más la capacidad de compra de la población, particularmente la de los menores ingresos. Otro de los fenómenos que está produciéndose en la economía es un proceso de dolarización generalizado de la economía, porque ya prácticamente, inclusive para las actividades de menudeo, se está exigiendo el pago en dólares. Todo el mundo lo que quiere es que le paguen en dólares, y eso es una cosa muy lógica, muy... Y las mismas centrales sindicales en las últimas semanas han venido demandando ajustes salariales, por lo menos sobre la base de divisas. $400 ha demandado una central sindical. Ayer el diputado Elías Mata también advertía que el salario mínimo debería ubicarse en $60 y que debería haber una moneda en circulación que estuviese atada al dólar. ¿Qué opinión le merecen estas solicitudes y estos planteamientos? Mira, sin duda alguna, cuando tú ves que el salario mínimo está en 40.000 bolívares y que 40.000 bolívares hoy en día son menos de $2 al mes, obviamente eso, con ese salario mínimo no podría sobrevivir prácticamente nadie. Lo que estamos viendo en Venezuela es ese proceso de dolarización, no solamente de los precios, sino también de las remuneraciones. Cada vez
los trabajadores exigen que por lo menos una parte de su remuneración se haga en dólares y por lo tanto todas estas exigencias de los sindicatos de elevar o de transferir, digamos, la moneda en la que se expresan esas remuneraciones al dólar, pues es perfectamente lógica. Claro, pretender elevar el salario mínimo, por ejemplo, de menos de $2 actualmente a unos niveles de $400, eso tú no lo puedes hacer de la noche a la mañana, eso no es realista. Y hay que ver la condición de las empresas también, porque comentábamos en el segmento anterior y dejábamos abierto el planteamiento, ¿qué ocurre entonces con la empresa venezolana que ha tenido dificultades para obtener financiamiento ante este incremento del encaje legal, que secó la liquidez, en esta fase en la que ahora se puede volver a acelerar la hiperinflación, repunta la devaluación, entramos a un último trimestre con una demanda contraída? ¿Cuál es el escenario para quien todavía opera en Venezuela? Sin duda alguna para las empresas va a ser sumamente difícil manejarse en este nuevo escenario, porque ellas sus costos están incrementándose de una manera sumamente acentuada, no solamente en bolívares, sino también en dólares. Y por lo tanto van a necesitar un financiamiento mucho más amplio, financiamiento que no consiguen en el mercado debido a esa tremenda restricción monetaria que existe en Venezuela por el incremento de los encajes, que ya te digo está en el encaje marginal en el 100% de la banca, y por lo tanto la restricción monetaria, a menos que el Banco Central tome medidas para corregir esa política monetaria o para modificar esa política monetaria, lo que vamos a tener es continuidad de una situación de estrechez financiera sumamente severa, que si tú incrementas los costos de las empresas en una forma sustancial o muy acentuada, y por el otro lado condenas a esas empresas a no tener financiamiento, a no poder incrementar sus precios en la medida en que lo pueden hacer, porque si lo hacen dejan de vender porque nadie le va a comprar sus productos, pues obviamente tú puedes llevar a una situación de quiebra a una serie de empresas que no podrían sobrevivir bajo un esquema como este, y eso implicaría no solamente digamos una quiebra para los dueños de la empresa, sino también pérdidas en la capacidad de generación de empleo, etcétera, y por lo tanto en una profundización de la depresión económica que tenemos actualmente en Venezuela. Profesor Palma, en estas circunstancias, ¿qué opciones puede tener la empresa privada para tratar de disminuir el impacto de la hiperinflación, de la devaluación, de las dificultades para obtener financiamiento, y el ciudadano común también, para de alguna manera manejar la pérdida progresiva de la capacidad de compra? Mira, va a ser cualquier cosa menos sencilla. Las empresas realmente están enfrentadas a una situación sumamente compleja y difícil. Una de las cosas que tienen que hacer esas empresas es seguir una máxima que hay en situaciones de alta inflación o de hiperinflación, que es no rezague los precios de los productos que usted produce, porque si usted los rezaga con la intención de mantener el porcentaje de mercado o mantener sus ventas o evitar que sus ventas se disminuyan, usted se está descapitalizando de una manera acelerada y por lo tanto usted está condenado a desaparecer. Lo segundo es, bueno, hacer en la medida de lo posible acciones de cobertura, comprando, importando materia prima, importando productos, bienes intermedios, productos finales que ellos puedan vender con la finalidad de incrementar sus inventarios y de esa forma protegerse contra la eventual devaluación que pueda continuar a futuro. La otra es adquirir divisas, es decir, hacer esa cobertura adquiriendo divisas, adquiriendo moneda fuerte que le permita pues, preservar su capital, preservar su patrimonio. En fin, hay una serie de acciones que esas empresas pueden tomar, pero que están sumamente limitadas, entre otras cosas, porque muchas de esas acciones exigen la disponibilidad de financiamiento abundante, y ese es el financiamiento que precisamente no existe en este caso en Venezuela debido a esa política monetaria tan sumamente restrictiva. Y para obtener financiamiento, por ejemplo, hay quienes se han planteado el mercado de valores como una vía para tratar de percibir recursos para atender necesidades puntuales. ¿Qué otra alternativa podrían tener las empresas? Bueno, hay, por ejemplo, se ha mencionado que la Bolsa de Valores de Caracas increíblemente ha tenido un comportamiento reciente, histórico reciente, sumamente positivo. El índice que ha crecido más de 2000% este año. Sí, claro, lo que pasa es que hay muy pocas acciones que se pueden adquirir. Sí, ha aumentado tremendamente el índice de la Bolsa de Valores,
pero la dimensión de la bolsa de valores, la dimensión de ese mercado de valores se ha venido a menos, se ha restringido tremendamente porque hay muchas menos empresas que ofrecen sus acciones en la bolsa de valores porque esas acciones son escasas y por lo tanto, si bien aquellos que pueden adquirir acciones o que han podido adquirir acciones en el pasado se han visto beneficiados por ese incremento notable del índice bursátil, sin embargo, ahí no puede haber mayor esperanza, digamos, de que va a ser un factor general de la economía a donde pueden acudir las empresas para proteger su patrimonio. Es decir, que no hay una posibilidad real, fluida, de recibir un financiamiento ante el panorama, la fotografía de este momento sí, ¿no? en la economía venezolana. Ahora, y para el ciudadano común, profesor, ¿qué opciones puede tener, además de tener más de un empleo, además de buscar ingresos independientes, además de, probablemente hay quienes están considerando que el empleo formal no es la mejor opción en este momento y por eso pues se aventuran a trabajar por cuenta propia? ¿Qué otra alternativa tiene en este momento? Bueno, mira, ahí digamos, la recomendación para sobrevivir en situaciones hiperinflacionarias o en situaciones de alta inflación como la que vivimos en Venezuela es, mire, compre cosas, adquiera cosas que preserven el valor en el tiempo, bienes durables. Si puede comprar una casa, bueno, cómprese una casa. Es un buen momento para adquirir bienes inmuebles en Venezuela porque el precio de los inmuebles ha bajado notablemente en Venezuela. Entonces, bueno, si usted tiene recursos con que comprar una casa, mire, considere la posibilidad de comprar una casa, un edificio, un apartamento. Si no lo tiene, considere la posibilidad de adquirir un automóvil. Si no tiene recursos para eso, considere la posibilidad de comprar una nevera, de comprar línea blanca o línea marrón en su casa, repare su casa de habitación, porque todo eso en cierto modo genera la adquisición de una cosa que preserva el valor o que va preservando el valor a lo largo del tiempo en un proceso inflacionario. Y la otra alternativa, adquiera dólares. Y esa es una de las razones también por la que tú tienes este disparamiento de la divisa, porque lo que ha habido es simplemente la finalización de una situación insostenible, que era aquella estabilidad del tipo de cambio cuando la oferta de divisas estaba cayendo en una forma sustancial, cuando la producción y la exportación de petróleo están cayendo en una forma sustancial, cuando las sanciones de los Estados Unidos también imponen restricciones a la disponibilidad de divisas. Todo aquello uno decía, mira, esto es insostenible, esto va a reventar, esto va a cambiar en una forma importante y eso es precisamente lo que estamos viviendo en este momento. Mencionaba un planteamiento que ayer hacía el diputado Elías Mata al abordar el panorama económico y decía que para detener la hiperinflación habría que adoptar una decisión como por ejemplo cambiar la moneda y que está considerando que una opción sería buscar una moneda que equivaldría a $1 y ir a una especie de dolarización. ¿Cuál es su punto de vista en torno a esta propuesta del diputado Mata? Mira, las experiencias que se han vivido en otros países latinoamericanos que en el pasado sufrieron procesos hiperinflacionarios, no tan intensos como el que ha sufrido Venezuela últimamente, pero procesos hiperinflacionarios, son muy aleccionadores. Y una de las lecciones fue lo que se hizo en Brasil, lo que se hizo en Perú, lo que se hizo en otras economías latinoamericanas exitosamente sin ir a una dolarización plena de la economía. Porque la dolarización es que tú eliminas el bolívar como moneda y te vas a que solamente sea el dólar la única moneda de circulación y de aceptación dentro de esa economía. No hay otra moneda sino el dólar. Eso es lo que es una dolarización de la economía, que es lo que hicieron Ecuador, El Salvador y otros, Panamá, hace más de un siglo. Eso es dolarización. No, en este caso, lo que hicieron en Brasil, en Perú y en otros países de la América Latina en una forma exitosa para abatir el proceso hiperinflacionario, además de políticas fiscales, de políticas monetarias racionales que eliminaran el déficit fiscal, que impidieran la monetización de los déficits o el financiamiento de gasto público deficitario por el Banco Central a través de creación de dinero sin respaldo, de una política cambiaria racional, de un estímulo de la inversión para incrementar la oferta de bienes y de servicios y diversificar esa oferta, desmantelamiento de los controles. Todas esas son cosas que tienen que hacerse en una forma conjunta, en un plan, digámoslo así, de ajuste para realmente abatir el proceso inflacionario. Pero uno de los componentes para abatir ese proceso inflacionario, ni remotamente el único, es eso que tú acabas de mencionar, establecer una moneda, digamos, externa,
una moneda, digamos, en primer término, contable de 1 a 1 con el dólar, y entonces establecer un tipo de cambio de la moneda, del bolívar en este caso, con respecto a esa moneda contable, al principio ir, digamos, estableciendo los precios en esa moneda contable o en los bolívares, y que finalmente cuando ya todo tienda a expresarse, los precios tiendan a expresarse en esa moneda contable, transformar esa moneda contable por una moneda real, una moneda específica, como es el caso del real en Brasil, como fue el caso del sol en Perú, etcétera, del sol en Perú, y de esa forma abatir o contribuir al abatimiento del proceso hiperinflacionario, pero sin renunciar a tu tener tu propia moneda y por lo tanto sin renunciar a tu poder seguir actuando en materia de política monetaria y de política cambiaria. Profesor Palma, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, por haber compartido con nosotros su análisis y sus comentarios. Hemos conversado, amigos, con Pedro Palma, economista, expresidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y director de la firma Ecoanalítica.